Que el Señor ha colocado, ¿verdad?, en nuestro corazón, y nos acompañan hoy nuestra amada hermana Sandra Rueda, que llevó la primera parte. Vamos a continuar. Pedí por el favor al pastor Saúl para que él cerrara, para acompañar mañana, hacer acompañamiento mañana en Barranquillita, el servicio a las 11 de la mañana. Esta vigilia tiene el propósito ese de que haya un avivamiento. Recordemos lo que el apóstol Pablo en segunda carta a Timoteo capítulo 1 verso 6 dice: por lo cual te aconsejo, le dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de las manos. Le está diciendo, te aconsejo. El apóstol Pablo está diciéndole a Timoteo que tal vez se sentía solo, le faltaba ver a Pablo, que no estaba con él, que el apóstol estuviera a su lado, pero se sentía solo, y Pablo le da esta palabra y le dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, ¿verdad?, que ha puesto en ti. Es decir, no hay que dejar que el fuego se apague. No hay que dejar que lo que el Señor quiera hacer sobre tu vida se apague. Y nosotros tenemos que buscar más y más de la presencia del Señor en medio de las adversidades, en medio de las dificultades. Y encontramos ¿verdad?, aquí a Timoteo tal vez sintiéndose solo y necesitaba de pronto apoyo físico. Nosotros muchas veces sentimos que necesitamos apoyo físico, o sentimos alguna situación o circunstancia que nos esté afectando, y ahí empieza a apagarse el fuego, ¿verdad?, que el Señor quiere que se desprenda de nuestro interior. Me llama la atención porque así como hablamos de fuego que se avive, también vamos a hablar del enfriamiento. ¿Por qué hay enfriamiento en el corazón? ¿Qué es lo que enfría el corazón del creyente o de la persona que intenta buscar del Señor? Y me llama la atención que en Mateo capítulo 24, recuerden del 3 allá al 13, 14, Jesús habla ya de las señales del fin, cuando se le acercan los discípulos aparte en el Monte de los Olivos y le preguntan al Señor cuáles son esas señales, las señales del fin. Recordemos que el Señor habla ya de que vendrán falsos profetas, engañarán. Habla, ¿verdad?, de esas señales que hoy estamos viviendo, porque habla de que habrá guerra, rumores de guerras, pestes, ¿verdad? Habrá hambruna, habrán falsos profetas y engañarán, se levantarán. Pero me llama la atención que allí, ¿verdad?, en Mateo 24, capítulo 12, versículo 13, el Señor dice ahí a sus discípulos, da una palabra y dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La palabra enfriar. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Está hablando de enfriamiento. Está hablando de lo que causa apatía, lo que causa desánimo, y que nosotros como creyentes tenemos que ir más allá. Dice el que persevere hasta el fin. Está hablando de perseverar, de continuar, de avanzar, de no apagarse, de no desanimarse, de no permitir que lo que el Señor quiera hacer sobre tu vida se apague, se extinga, porque el enemigo quiere extinguir lo que el Señor quiere hacer sobre tu vida y sobre la vida de los ministerios en esta época. Entonces fíjense que cuando el Señor dice en Mateo 24, 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Enfriar. Enfriar es la contraparte de encender el fuego. Enfriar es la contraparte de la parte en la cual nosotros hoy hay avivamiento. Cuando uno se enfría, el avivamiento se apaga. Y eso es lo que el diablo quiere. Entonces miren lo que encontré estudiando esta palabra, la palabra enfriamiento. En el
hebreo es la palabra suco y significa, mire lo que significa, desvanecimiento del amor. Significa frialdad. Significa metafóricamente que se apaga algo. Entonces la palabra suco en el hebreo es un desvanecimiento hacia un propósito. Y entonces cuando viene un enfriamiento, entonces se desvanece el propósito, sobre todo el amor al Señor, el servicio al Señor. Y el enemigo está colocando oposiciones para que haya enfriamiento. Y lo que me llama la atención es lo que dice Jesús a sus discípulos, les transmite cuál es la causa de ese enfriamiento. Y él dice, por haberse multiplicado la maldad. ¿Qué es lo que produce el enfriamiento? Que apaga el fuego del espíritu y la llama en el corazón para servirle al Señor. La maldad. Encontré que la maldad en las raíces originales en el hebreo es la palabra rat y en el griego es la palabra poneros. Y encontré que este es un término que etimológicamente designa lo que no está en armonía con el orden divino. La maldad es lo que nos inclina a lo que no está en armonía con el orden divino. Es decir, cuando alguien está en desarmonía con el orden divino, es decir, cuando alguien se aparta de la armonía con lo que está escrito, eso allí empieza a introducirse la maldad. Porque la maldad en los términos originales es eso, designa aquello que no está en la armonía con el Señor o en el propósito en el Señor. Te va apartando del propósito, del fuego, de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y hoy encontramos a muchos que se han ido apartando del plan del Señor. Se han ido apartando del propósito del Señor. Y entonces empiezan a llamar a aquello que es malo bueno y a lo bueno malo, y empieza un extinguimiento de el fuego y el propósito que el Señor quiere colocar en las vidas, en los corazones de cada uno de nosotros. Hoy hay iglesias apagadas, frías. Hoy hay muchos creyentes fríos, apagados. Hoy hay muchos líderes que se han extinguido, se han apagado, están apáticos, otros se han apartado, porque el fuego, el avivamiento en su corazón se ha apagado. Y creo que cuando el apóstol Pablo le dice ahí a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de las manos, le está dando una advertencia, te aconsejo. Le está diciendo, ten cuidado, aviva el fuego, te estás descuidando, te estás apartando. Hay cosas del mundo que nos empiezan a enfriar. Hay cosas de afuera que empiezan a apartarnos y nos hacen vivir fuera de la armonía en el plan y en el propósito del Señor. Tenemos que tener mucho cuidado cuando hay algo que nos está apartando del plan divino. Porque la maldad es apartarse del plan divino. La maldad es todo aquello que está en desorden, que empieza a estar fuera del plan del Señor. Y entonces empieza el enfriamiento espiritual, la apatía espiritual. Lo que quiere decir que tenemos que mantenernos despiertos. Tenemos que orar. Tenemos que ayunar. Tenemos que escudriñar la palabra. Más que nunca hoy, en medio de estos tiempos, tenemos que avivar el fuego en el espíritu, en nuestro corazón. Creemos que cuando Jesús ahí en Mateo 24 habla de esas señales del fin, está hablando de lo que iba a acontecer, pero también dice que no permitamos, ¿verdad?, que nos descuidemos en la parte espiritual, cuando Él dice que la maldad es la que aparta, trae enfriamiento
trae apatía, trae algo que nos aparta de la voluntad del Señor. Por lo tanto, estamos llamados a mantenernos despiertos en el Espíritu Santo, que no dejemos que se apague el fuego en nuestro corazón. Entonces, por lo contrario a enfriamiento, hay que avivarse. Hay que avivarse. Y eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. Aviva el fuego que se puso en tu corazón. Avívalo. Nos toca a nosotros. No es el Señor. Tenemos que buscar de la presencia del Señor. Tenemos que avivarnos. Y me llama la atención que esa palabra avivar, que es avivamiento, viene de la palabra hebrea allá. Y la palabra allá significa tener vida. Significa vivir. Significa levantarse, alzar. Significa volver a la vida. También significa mantenerse vivo o mantenerse avivado. Día a día tenemos que mantener ese avivamiento en oración, en clamor, en escudriñar las escrituras, en congregarnos. Tenemos que mantener ese avivamiento en el corazón. El avivamiento debe ser continuo, avivado en el espíritu, en una búsqueda constante en la presencia del Señor. Avivamiento significa también una búsqueda constante, es un sustento constante, es una perseverancia en la búsqueda del Señor, es una vivificación en el Señor, es una restauración continua en el Señor. Eso es avivamiento. Lo contrario a enfriamiento. Por eso vemos como en Mateo 24, verso 12, ¿verdad? Cuando dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero después dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Perseverar. Perseverar, que es una palabra que significa sostenerse. Es la palabra hebrea samak. Significa sostenerse, continuar, avanzar. Y nosotros debemos seguir avanzando en el propósito del Señor, cueste lo que cueste, pase lo que pase, no importa lo que esté viviendo, pero la presencia del Señor en nuestra vida y en fe nos va a hacer vivir viendo su gloria, viendo la respuesta del Señor, y vamos a ir viendo la gloria y vamos de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria. Entonces es necesario que se avive ese fuego en el corazón, que nosotros estemos siempre perseverando en la búsqueda del Señor, buscando siempre primeramente su reino y su justicia, creyendo que las demás cosas vendrán por añadidura. Eso es avivar en el hebreo. Pero fíjense que en el griego encontré que la palabra griega para avivar es la palabra anasopurco. Y la palabra anasopurco significa volver a encender. Nosotros tenemos que volver a encender la llama. Nosotros tenemos que volver a encender el fuego. Tenemos que encender siempre el fuego del Señor, que es lo que el Señor quiere. Que estemos buscando siempre la obra del Señor, la presencia del Señor día a día. Me llama la atención como en el libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 2, dice la palabra: oh Señor, he oído tu palabra y temí. Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Escucha, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Una oración tremenda, donde está diciendo: Señor, he oído tu palabra. He estado escuchando tu palabra. Y estamos escuchando tu palabra. Y me causa tu palabra temor. Por eso, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y en este tiempo necesitamos avivar la obra del Señor en nuestras vidas, la obra del Señor en nuestro corazón. El verdadero avivamiento
es continuo. El verdadero avivamiento reanima, revive, conserva, resucita día a día nuestra vida espiritual. Porque necesitamos día a día vivir una vida avivada en el espíritu. Nuestro corazón, nuestra alma necesita ser avivada. Necesitamos en el día a día buscar esa presencia del Señor que nos levanta, que nos enciende, que nos ayuda y que nos hace ver más y más la gloria del Señor sobre nuestras vidas. Así que si estás apagado en esta hora, levántate. Si crees que no hay solución para un problema que te está causando enfriamiento, levántate. Es hora de levantarnos en medio de lo que estamos viviendo. Es hora de decirle, Señor, aquí estamos. Aquí está tu iglesia. Aquí está tu pueblo. Aquí estamos nosotros. Aquí está paz en el camino, brazos de misericordia, príncipe de paz. El verdadero avivamiento es aquel que provoca vida. Y nosotros necesitamos provocar esa vida, que produce cosas nuevas día a día en nuestra mente y en nuestro corazón. Hoy, más que nunca, en medio de lo que estamos viviendo, y el mismo Jesús cuando habló de las señales del fin, hoy estamos viviendo estos tiempos difíciles, tiempos en los cuales estamos viviendo cosas tremendas y aún lo que hace falta, porque el Señor habló de que apenas eran principios de dolores. Y estamos viviendo estos principios de dolores, pero veremos la gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, me llama la atención en Levítico capítulo 6, del 8 al 13. Voy a leerles aquí para que vean en esa época las leyes de los sacrificios y los sacrificios que los sacerdotes hacían. Miren lo que dice la palabra. Habló aún el Señor a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido, sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiese consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará la ceniza fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Estaba hablando de las leyes de los sacrificios, que el sacerdote ofrecía holocaustos y en el altar era colocada la leña, el fuego, y repite 2 veces que en el altar el fuego encendido no se apagará. Eso era literal. Eso era físico. Dice que el fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Hoy nosotros también buscamos que el altar, que es nuestro corazón, ese fuego, esa búsqueda del Señor, no se apague. Que día a día tú y yo podamos buscar al Señor en espíritu y en verdad. Y allí encontraremos, ¿verdad?, la respuesta en el Señor. Es necesario hoy mantener también el fuego encendido en tu corazón, que jamás permita que se apague, que avivas el fuego hoy no físico, sino el fuego que hay en tu corazón delante de la presencia del Señor. No permitas que la maldad de este mundo que se está multiplicando enfríe tu corazón y se apague el fuego. Hay creyentes, hay iglesias que se han apagado. Hoy no se está viviendo en espíritu y en verdad
en la presencia del Señor. Hoy necesitamos buscar más y más de la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Necesitamos ser adoradores en espíritu y en verdad. Necesitamos ir más allá a la poderosa presencia del eterno Rey de Reyes y Señor de Señores, porque hoy hay muchos que se han apagado. Hay apatía, hay desánimo, hay enfriamiento. Hoy muchos no saben qué hacer en medio de la maldad y aún en medio de las adversidades, en medio de lo que están viviendo. Hoy no saben qué hacer. Así que yo quiero en esta noche ya que te levantes, que le creas al Señor, que no permitas que se apague el fuego que el Señor va a colocar hoy en ti, en tu corazón. Y estamos hablando a la iglesia, estamos hablando al liderazgo, estamos hablando al pastorado, que nos mantengamos despiertos, que caminemos con el Señor, que en el Espíritu Santo hay problemas, hay oposiciones, hay luchas. He logrado hablar con cada uno y cada uno tiene adversidades, pero en medio de ellas no permitas que el fuego en tu corazón se apague, sino que tú sigas avivando ese fuego, buscando más y más de la presencia del Señor, porque el verdadero avivamiento es aquel que provoca vida día a día. El verdadero avivamiento es aquel en la cual día a día tú buscas más y más de la poderosa presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que levántate en esta noche y dale gracias al Señor. Hoy puedes levantarte y avivar en tu corazón el deseo de más búsqueda del Señor. Por eso creemos que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que se puso en ti, que está en ti por la imposición de las manos. Se había apagado, se estaba apagando el fuego. Algo estaba pasando en Timoteo. Timoteo se sentía solo. Timoteo tal vez no sabía cómo servirle al Señor. Hay cosas que acontecen a nuestro alrededor que nos quieren apagar. Apagar es desanimarse. Apagar es sentir de que no podemos más. Hay muchos de nosotros que se están apagando. Hemos perdido ese primer amor, donde siempre buscábamos más del Señor, donde apoyábamos más los servicios. Nos estamos acostumbrando más a esta parte virtual. Hoy hay un llamado del Eterno a que avivemos el fuego que Él ha colocado en nuestro corazón por la imposición de su palabra. Levántate ahí de donde estás. Levántate allí de esa apatía, de ese desánimo. Levántate ahí de esa condición, de ese problema, de esa dificultad que no te deja levantarte y ver la gloria del Señor en medio de lo que estamos viviendo. Es hora de caminar nuevamente con el Señor. No abandonemos el primer amor. Busquemos más y más de su presencia. Anhelemos más de la presencia del Señor. Muchos de nosotros estamos estresados con situaciones que nos están pasando. Situaciones económicas, situaciones en la casa, situaciones familiares, situaciones de negocios. Y se nos está olvidando la mejor parte, que es avivar el fuego en nuestro corazón, buscando más de la presencia del Señor, anhelando más de la presencia del Señor. Así que hay un llamado en esta noche, hay un llamado de parte del Señor, de que nos levantemos de la apatía, nos levantemos del desánimo, nos levantemos de la angustia, nos levantemos del estrés y de las ocupaciones que nos están apartando de la poderosa presencia del Señor, que es lo que más necesitamos. Timoteo se estaba apagando y el Señor le habló a través de Pablo: te aconsejo, es decir, no permitas que se apague el fuego que hay en ti. Iglesia, no permitamos que se apague el fuego que hay en nosotros. Hagamos la oración como en Habacuc capítulo 3 verso 2, ¿verdad? Como dije ahorita cuando dije ese Habacuc de ahí: oh Señor, he oído tu palabra y temí. Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. El verdadero avivamiento reanima, revive,
conserva y nos resucita día a día a vivir más en la presencia del Señor. Por eso en esta hora podemos decir: Señor, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Estamos viviendo tiempos difíciles, sí, estamos viviendo tiempos de lucha, de oposiciones, de pruebas, tiempos en los cuales hay crisis, pero ahí es donde más tenemos que avivar el fuego que el Señor ha colocado en cada uno de nosotros. Así que levántate en esta hora, créele al Señor, camina con el Señor. Rosa Vergara, créele al Señor, no le creas a la circunstancia, créele al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aviva el fuego. Alejandro, sigamos avivando ese fuego. Mariela Méndez, sigamos avivando ese fuego. Ivonne Quintero, aviva el fuego que hay en ti. No deje que se apague. No deje, porque estamos dejando que se apague algo en nuestro corazón y el enemigo va a tomar ventaja. Así que dale gracias al Señor. Y queremos orarle a Dios en esta hora. Y yo quiero que tú escribas petición de oración. Vamos a pedirle al Señor que sea Él levantándonos, fortaleciéndonos como iglesia suya, porque Él es nuestra plenitud. Él es todo para nosotros. Él es todo para ti. ¿A dónde más podremos ir? Adora al Señor. Exáltale y glorifícale en esta noche. Eres nuestra plenitud. Eres todo para nosotros. Y por eso te adoramos. Y por eso te exaltamos. Y por eso te glorificamos, Señor. Gracias, gracias. Te pido por mi amado hermano Michael Rivas, que pide oración por su restauración. Sigue haciendo la obra en él. Guárdalo. Te pedimos por la Fundación de Restauración Chaval del Camino. Bendice, guárdalo. Guarda ese lugar, Señor. Gracias por cada muchacho que está allí. Desautorizamos toda obra del diablo de destrucción sobre ese lugar, Señor. Aviva el fuego en el liderazgo. Aviva el fuego sobre Michael. Aviva el fuego sobre cada uno. Aviva el fuego sobre el pastor Saúl Rudas. Aviva el fuego sobre la pastora Aliana Riaño, sobre el pastor Rodolfo Ramos. Aviva el fuego, Señor. Aviva el fuego sobre Galapa. Aviva el fuego sobre Barranquillita. Aviva el fuego sobre los Andes. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor. Padre, coloco en tus manos la vida de mi amada hermana Rosa Vergara. Te pido que sanes esos dolores en sus huesos. Oh, Señor, la declaro libre, la declaro sana, y que a través de esos estudios va a salir todo bien. Ella está sana por tu llaga en la cruz, porque tú en la cruz te llevaste toda enfermedad y toda dolencia. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Te pido por nuestros pastores Rodolfo Ramos, Eliana Riaño. Eliana Riaño pide por oración, por fortaleza espiritual, por guía en el Espíritu Santo. Guíala, encamínala, dale más sabiduría día a día. Bendice su vida, bendice al pastor Rodolfo. Dale sabiduría, entendimiento, que tú los guíes conforme a tu preciosa voluntad. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, Señor, gracias. Saludo para Ronald Arias. Te adoramos, te exaltamos. Oh, te tenemos a ti, lo tenemos todo. Nuestro amado, nuestro tesoro eres tú. Tu mano poderosa sobre todo el ministerio pasa en el camino, brazos de misericordia. Tu mano poderosa y extendida sobre cada ministerio, sobre los hermanos, Señor. Reprendemos toda apatía, todo lo que los quiere llevar a apartarse de ti, a no congregarse. Desautorizo toda maquinación del diablo, toda oposición, toda distracción que Satanás está colocando. Lo declaro sin poder y sin autoridad, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, Señor. Te adoramos, Señor. Te exaltamos.